en realidad, como venimos mencionando, ¿no? El fútbol es un deporte de 5 componentes, donde lógicamente lo físico-motor no solamente es trascendente, si bien es muy importante, pero además hay otras variables como lo técnico, lo táctico, lo neurocognitivo y lo socioafectivo/emocional. Ayer comenzamos a desarrollar las capacidades neuromusculares que hoy vimos en campo y hoy continuamos con una de ellas. Recuerden que cuando hablamos de las cualidades necesarias desde el punto de vista neuromuscular en el fútbol, mencionamos los diferentes tipos de fuerza, velocidad y otro tipo de condiciones y capacidades importantes que hoy vimos en campo con los chicos sub-15 del Bolívar. ¿Qué es la velocidad? O mejor dicho, ¿qué es la velocidad del fútbol? Es la capacidad física y mental para realizar acciones multifacéticas del juego del fútbol a máxima velocidad de ejecución en el menor tiempo posible, que se diferencia notoriamente con la velocidad de un atleta, en este caso de Usain Bolt, ¿no es cierto? Que lógicamente debe ejecutar una acción máxima en menos de 10 segundos, a diferencia del futbolista que debe realizar varias acciones, muchísimas, dentro de lo que es 100 minutos de duración de una competencia y en diferentes planos de acción, ¿no es cierto? Mientras un atleta lo hace recto, el futbolista ejecuta muchas acciones de alta intensidad en diferentes vectores de fuerza y con diferentes duraciones y también con distintos tiempos y espacios. Yo les mencionaba, ¿no?, que en el fútbol las ejecuciones que los futbolistas realizan, es muy raro encontrar una acción de velocidad que sobrepase esa cantidad de tiempo. Y de la misma manera también les mencionaba que en el fútbol los diferentes tipos de velocidad son la velocidad de reacción, acciones que van de 1 a 2 segundos, la velocidad de aceleración en espacios cortos, acciones que van de 2 a 3, 4 segundos, y la velocidad combinada, que es la capacidad de combinar diferentes movimientos como arranque, freno, giro, cambio de dirección, un nuevo arranque, un sprint, una desaceleración. Como ejemplo que rompe la regla, les quiero mostrar una acción del Mundial 2018, en este caso el Mundial de Rusia, donde se puede ver 5 belgas, ¿no?, corriendo, algunos entre 70 y otros 80 metros de máxima velocidad de ejecución de área a área, lo cual no es común en el fútbol, pero bueno, esta es una acción que de alguna manera marca una excepción, ¿no? Fíjense, octavo de final del Campeonato del Mundo, corta Courtois y ahí parten 5 belgas a máxima velocidad de área a área, ¿no es cierto? De área a área y terminan convirtiendo el gol en una acción de juego asociado, ¿no es cierto? Esto no es muy común en el fútbol. Generalmente las acciones de máxima velocidad tienen un tiempo de duración mucho menor y las zonas de alta intensidad dentro del fútbol son estas que ustedes ven aquí. Seguramente que esos 5 futbolistas belgas en ese contragolpe de 70-80 metros que terminó en gol estarían aplicando intensidades de lo que es zona 6, lo que yo llamo zona sprint, es decir, acciones que van por sobre los 28 o 29 kilómetros por hora. Un futbolista, dependiendo del puesto o rol en campo, puede llegar a ejecutar entre 20 y 60 sprints, es decir, los atacantes ejecutan mucho más sprints que un mediocampista central, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lógicamente lo que tenemos que saber es que los sprints tienen un gran desgaste neuromuscular, sobre todo cuando se los ejecuta con poco tiempo de recuperación. La segunda zona en intensidad es esta zona que se llama zona de velocidad. La primera es la zona de máxima intensidad,
que son velocidades que van de 24 a 27 kilómetros por hora. Eso equivale a 6.5 o 7.5 metros sobre segundo. Para llevarlo al llano estaríamos hablando de una zona de un 80-90% de la máxima velocidad posible. Es una zona intensa. Y por último, la zona 4, que es la que de alguna manera completa las 3 zonas de alta intensidad en el juego del fútbol, que es una zona que se la conoce como de acciones rápidas, con movimientos, carreras, desplazamientos que oscilan entre 20 y 24 kilómetros por hora. ¿Por qué son importantes estas 3 zonas? Porque lógicamente esto es lo que marca la calidad física de un equipo. Cuando un equipo en 100 minutos de juego, que en realidad en el tiempo neto, que es lo que los futbolistas pasan en actividad, son 60, 65, 55 minutos. Cuando en esos 55, 60 minutos de tiempo neto total, un equipo sostiene un alto metraje recorrido, por supuesto, luego lo tiene que recorrer en una buena ocupación de espacio, ¿no es cierto? Esto no es atletismo. Aparte de correr en alta intensidad, tiene que ocupar bien los espacios, ¿no? Y por supuesto manejar bien el balón. Pero cuando un equipo puede sostener en su totalidad, en la sumatoria de todos los esfuerzos de los 11 futbolistas que juegan, o de los 10 de campo, acciones, desplazamientos, transiciones, en estas 3 zonas, zona 4, zona 5 y zona 6, hablamos de un equipo de alta calidad física. Por eso es muy importante no solamente tener un control del rendimiento de los futbolistas en estas 3 zonas de alta intensidad, sino también trasladar estas intensidades a los entrenamientos. Una herramienta que apareció en los últimos años, tecnológica, y que nos ayuda muchísimo a controlar el entrenamiento y el rendimiento de los futbolistas en estas 3 zonas, es justamente la herramienta GPS, ¿no es cierto? Que ha venido de alguna manera a dar un aporte muy importante. La pregunta clásica que me hacen es: si no tenemos GPS, ¿no podemos entrenar? Sí, podemos entrenar. Yo sigo convencido que la experimentación práctica, la experiencia, la intuición del entrenador, en este caso el preparador físico, cuando esa experiencia viene de la mano de la capacidad, siempre lo humano sobrepasa lo tecnológico. Ahora bien, esta herramienta tecnológica, lógicamente, nos va a realizar aportes, al igual que el videoanálisis, que conjugado con el GPS nos brinda información muy... Son zonas que no tienen gran significancia en lo que es una competencia del juego del fútbol. Son zonas de bajísima, baja o media intensidad, es decir, lo que los futbolistas realizan en los tiempos de recuperación, en las caminatas, en las tareas de acomodamiento cuando el balón se va afuera, cuando la pelota está muy lejos. El futbolista siempre está relativamente en movimientos, pero lógicamente no se compara con estas 3 zonas de alta intensidad. Por eso digo que estas 3 zonas no tienen una gran relevancia en lo que es el rendimiento y lo que es el entrenamiento, si bien en esos 10.000 u 11.000 metros que ayer veíamos que McAllister recorre en un partido, hablamos de McAllister como un ejemplo de mediocampista moderno, también forman parte del volumen total recorrido, estas 3 zonas. Pero donde tenemos que hacer hincapié es en esos 10.000 u 11.000 metros, ¿cuántos recorren en estas 3 zonas de alta intensidad? Cuando hablamos de velocidad del fútbol, hay un gran cambio de paradigma en los últimos años. Cuando yo empecé a entrenar fútbol, hablaba de velocidad física. Los entrenadores estaban preocupados: uy, quiero un equipo rápido, un equipo veloz. Y lógicamente esa velocidad física tiene un componente y una limitante netamente genética. Hoy la velocidad física sigue siendo muy importante,
Pero, lógicamente, también apareció otro tipo de velocidad que siempre estuvo presente, pero hoy está mucho más estudiada, que es la velocidad mental. ¿En qué divido la velocidad físico-motriz del futbolista? En tres: velocidad de reacción, velocidad de aceleración y velocidad combinada. ¿Y en qué se compone la velocidad mental del futbolista? Bueno, en ese proceso mental que venimos hablando ya desde la primera jornada. En la percepción, que es el primer estadio, en la elaboración, que se produce en el sistema nervioso y en el cerebro, y en la decisión, que es el último eslabón de ese proceso mental, que dura milésimas de segundos. Mbappé, uno de los futbolistas más rápidos del mundo, y también un futbolista con una gran velocidad mental y una gran técnica, por eso está en la élite. Y aquí está clarísimo cuáles son las fracciones de los diferentes tipos de velocidad del fútbol, que se diferencian notoriamente con lo que es la velocidad del atletismo. La velocidad de reacción tiene una duración de 1 a 2 segundos. La velocidad de aceleración tiene una duración de 2 a 5 segundos, es decir, acciones que pueden ir de 10 a 30, 40 metros. Y la velocidad combinada son acciones de duración más larga que generalmente no sobrepasan los 8 segundos, donde el futbolista combina 3 o 4 movimientos, siempre en régimen de velocidad. Esto es la velocidad del fútbol y esto es lo que debemos entrenar. Ahora bien, distinguimos los tres tipos de velocidad físico-motriz: reacción, aceleración y combinada. ¿Cómo la entrenamos? Antes de cómo la entrenamos, si bien hoy ya dimos unas pistas, ¿no?, en el campo de entrenamiento, debemos distinguir, detectar qué limitantes tenemos en el momento de entrenar la velocidad físico-motriz en el fútbol. Y, lógicamente, caemos en la conclusión, a través de estudios científicos y prácticos, que la velocidad es una cualidad genética, que la velocidad tiene poco margen de mejora, que la velocidad depende preferentemente del tipo de fibra muscular y que ese tipo de fibra muscular viene predeterminada de alguna manera en forma genética. Es decir, hay algunos deportistas que tienen mayor cantidad de fibras 2B, que son las fibras rápidas, que otros. Y esa realidad es muy difícil de modificarla. Y también depende de factores biomecánicos. Y esto es una buena noticia, porque este factor sí es modificable. En el ejercicio que hoy veíamos y que también mostramos el primer día, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la velocidad de desaceleración, en ese doble paso de acomodamiento que los futbolistas realizan al frenar o a cambiar de dirección. Es decir, que la velocidad físico-motriz es mucho más modificable desde los factores biomecánicos que desde los factores netamente fisiológicos y neuromusculares. La velocidad físico-motriz depende de factores neuromusculares para ser optimizada y mejorada. ¿Cuáles son esos factores neuromusculares? Bueno, muchos los vimos hoy en los circuitos de entrenamiento que realizamos con los futbolistas juveniles. Uno de los primeros factores es el tiempo de reacción. Es decir, estimular a través de acciones con sobrecarga, como hoy mostraba por ahí mi exfutbolista, ¿no?, con el ejercicio de arranque de potencia. Estimular a través de acciones pliométricas de saltabilidad. Estimular a través de acciones de potencia de los primeros 2 pasos. Estimular a través de acciones de ejercicios de frecuencia, como lo vimos en la escalera coordinativa. Estimular esa velocidad de reacción y también, por supuesto, a través de sprints, en un complemento ideal.
¿Cuál es otro factor que incide en la mejora de la velocidad físico-motriz? Bueno, la potencia de los primeros dos pasos. Por eso, en cada circuito que yo diseño, ese ejercicio no falta nunca. Sobre todo en el juego del fútbol, donde, como dijimos, los duelos son de un metraje corto. No hay duelos de 50 a 60 metros, salvo esa excepción como vimos en Bélgica-Corea, ¿no? Bélgica-Japón. Generalmente son duelos cortos como el que vimos nosotros entre Argentina y Holanda, un recorrido de no más de 10 metros, con una duración ínfima en segundos. El tiempo de contacto también es otro factor que incide y otro factor que debemos entrenar. Es decir, en las tareas pliométricas de saltabilidad, de frecuencia, en todo tipo de acción de impacto, debemos asegurarnos que los futbolistas manifiesten, entrenen y expresen un tiempo de contacto de alta calidad. Y para eso, ¿qué tienen que hacer? Aplicar un tiempo de contacto mínimo, no demasiado largo y latente en el suelo. La frecuencia de pasos, y eso tiene que ver con un aspecto coordinativo. La frecuencia de pasos está relacionado también mucho a la coordinación. Hoy lo vimos en el ejercicio de skipping en coordinación en escalera. La amplitud de la zancada también, sobre todo en lo que tiene que ver con la velocidad de aceleración, también tiene que ver con esa mejora que incide como factor fundamental de la velocidad. Y dejo para lo último la coordinación de ese doble paso para el cambio de dirección, que nosotros detectamos, sobre todo, no solamente a la simple vista, sino también cuando aplicamos, como vamos a ver en la parte final, en los videos, no solamente el control del tiempo que los futbolistas ejecutan en un test de velocidad, sino también la biomecánica de cómo la ejecutan. Bien, esas son las condiciones neuromusculares a mejorar. Ahora bien, ¿cómo? ¿Qué métodos utilizo para optimizar la velocidad? Entrenamiento pliométrico, salto, coordinación, frecuencia más amplitud. Hoy lo vimos, sprint cortos que van de 2 a 30 metros. Sprint cortos, no demasiado extensos. El fútbol es un deporte de espacios cortos que oscilan de 1, 2 a 5, 6, 7 segundos. Entonces, si el fútbol es eso, si ese es el perfil del juego de fútbol, esa característica. Los métodos de fuerza y potencia a través de los ejercicios dinámicos, arranques de potencia, segundo tiempo, cargadas de potencia, con cargas que oscilan entre el 25 y el 30%, que provocan un óptimo reclutamiento de unidades motoras y que también estimulan muy efectivamente lo que tiene que ver con las fibras rápidas. Los métodos funcionales están, por los que vimos ayer en los videos: método de trineo, método de cuestas, el método en la arena. Son todos métodos que optimizan muchísimo la velocidad. Es decir, mejoran los niveles de fuerza e indirectamente también optimizan la velocidad. ¿Qué otros métodos mejoran la velocidad? Las tareas situacionales. Es decir, cuando hablamos del circuito de hoy, ¿qué hicimos? Nosotros diseñamos un circuito de 5 estaciones. 5 estaciones. Pero en la última secuencia, ¿qué incluimos? El juego 3 contra 2. ¿Por qué? Porque el futbolista ya bien activado, bien reclutado, con una activación neuromuscular óptima, vuelca toda esa ganancia de fuerza en el juego, que es donde realmente tiene que volcarla, ¿no es cierto? Porque nosotros entrenamos para desarrollar un futbolista con buenos niveles de velocidad. Es decir, todo lo otro sin el juego no tiene razón de ser. Tips para programar la velocidad en régimen situacional.
les dije que cada vez me gusta simplificar todo lo que tiene que ver con el proceso de entrenamiento, ¿no? Si bien hay algunas cosas que son científicas, fisiológicas, que son interesantes y que también debemos estudiar, también hay un campo práctico. Entonces, cuando nosotros tenemos que programar una tarea situacional en régimen de velocidad, en un día neuromuscular, por ejemplo, en una sesión con orientación neuromuscular, como fue hoy el juego 4 contra 4, las dos líneas de 4 enfrentadas, con un pivot en cada lado de ese juego de 15 por 20 metros. ¿Cuáles son los tips para poder lograr el objetivo de que el entrenamiento sea orientado hacia lo neuromuscular? Por supuesto, primero que ejecuten acciones a alta intensidad de ejecución. Ahora después, ¿cuáles son esos tips? Dimensiones pequeñas, pocos participantes, intensidad alta, duración corta, recuperación larga. Ya está. 5 pasos. No es demasiado complejo. Después, lógicamente, está la capacidad del entrenador para hacer que ese ejercicio, esa actividad, sea motivante, sea de alta intensidad, sea ejecutada con buenos niveles de velocidad, buenas acciones de fuerza-potencia, fuerza explosiva, pero respetando estos 5 parámetros. Pasamos a la capacidad de resistencia y de recuperación. ¿Por qué? Porque el fútbol no es una maratón donde debo resistir y nada más. En el fútbol debo resistir, pero debo recuperarme a los esfuerzos de alta intensidad. En ese rapport, en esa dosificación, en esa relación de tiempo de acción que va de 2 a 8 segundos por tiempos de recuperación que oscilan entre los 15 y los 30. En promedio el fútbol es eso. Desde lo físico el fútbol es eso. ¿Qué es la capacidad de resistencia y de recuperación? ¿En qué consiste? Es la capacidad psicofísica, no solamente física, psicofísica, de resistir y recuperarse a la fatiga generada por esfuerzos de diversa duración y variada intensidad. Eso es la resistencia en el juego de fútbol. La capacidad psicofísica no alcanza con que un deportista esté preparado solamente desde lo fisiológico. Necesitamos que el futbolista también esté entrenado desde lo mental. ¿Por qué? Porque en el fútbol juvenil, en el fútbol profesional, cuando ya no puedo correr con las piernas, con el sistema cardiorrespiratorio, cardiovascular, neuromuscular, tengo que correr con la cabeza. Y eso se entrena también. Por eso es la capacidad psicofísica. Sobreponerme al esfuerzo, sobreponerme a la fatiga. Final de campeonato. Vamos ganando 1-0. Por X motivo, el rival nos supera. Faltan 10 minutos, no tengo la pelota. ¿Qué hay que hacer? Hay que correr, muchachos. Ahí se acabaron los modelos. Ahí se acabó la posesión. Ahí se acabó la periodización táctica, el modelo estructurado, el 4-3-3. Ahí hay que defender. Hay que posicionarse bien, hay que acomodarse y hay que aguantar el resultado. El fútbol es eso. En lo real, en lo práctico, el fútbol es eso. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ocupar espacio. ¿Para qué? Para evitar que el rival me empate. Y para eso hay que estar preparado. Física y psicológicamente. Por eso es la capacidad psicofísica de resistir y recuperarse. ¿Cuáles son los sistemas energéticos y la relación con el fútbol? Los 3 archiconocidos. El sistema TPPC, que es una energía de corta duración, que va de 1 a 10 segundos y que tiene que ver, se entrelaza con el sistema neuromuscular. El sistema glucolíptico rápido, que es de suma importancia, teniendo en cuenta que provee de energía a través de esa sustancia, que es el glucógeno, y que se entrena en una frecuencia cardíaca
entre el 85 y el 100% y entre lo que es la velocidad aeróbica máxima, que se conoce como la VAM, entre un 85 y 110%. Es decir, cuando yo conozco la frecuencia cardíaca máxima de ese futbolista, cuando yo conozco cuál es la velocidad aeróbica máxima de ese futbolista, yo ya sé en qué parámetros puedo programar métodos para estimular el sistema glucolítico rápido. ¿Cómo detecto eso? Lo vamos a ver cuando veamos las evaluaciones. El sistema glucolítico lento no tiene gran trascendencia, teniendo en cuenta que es un sistema que provee energía para una intensidad media y baja. ¿Cuáles son los métodos para el desarrollo de la capacidad de resistencia? Son muchísimos. Yo los divido preferentemente en dos. Los métodos ortodoxos o puros, es decir, los métodos intervalados, carreras de 100, 200, 300, 400 metros. Los métodos intermitentes, que son aquellos donde el futbolista ejecuta una carrera en un 80-90% de la intensidad máxima de 10 segundos y recupera 20 segundos, por poner un ejemplo de método intermitente. ¿Cuál es otro método ortodoxo tradicional? Los métodos continuos. ¿Todos son importantes? Sí, todos. Y el futbolista juvenil los tiene que conocer a todos. Y para eso, la pretemporada es el mejor momento, sobre todo porque en el fútbol juvenil tenemos tiempo para programar acciones de este tipo de metodología ortodoxa, pura o tradicional. ¿Cuál va a ser el porcentaje? Por supuesto que mucho menor que las tareas técnico-tácticas. Hace 30 años era la inversa. Los futbolistas corrían. Hoy no. Pero tampoco volverse fanático de decir, no, hago todo con pelota. No. Dejemos un 10, un 15% en la pretemporada para programar este tipo de tareas que le sirvan al futbolista juvenil como experiencia, como enseñanza y también como adaptaciones fisiológicas. Y los métodos situacionales, que yo los llamo situacionales, otros los llaman integrados, otros los llaman técnico-táctico, otros los llaman aplicado al juego. Y está todo bien, son terminologías. ¿A través de qué? A través de juegos, como el que vimos que hizo el profe del Bolívar hoy, ese juego de 7. A través de drills, como terminamos haciendo hoy, entre 4 atacantes versus 3 defensores. Año 2003, la ciudad de Roma, Italia, Jens Bansbo, a quien tuve la posibilidad de conocer. Si no me reconocen es porque estoy con el pelo largo ahí. Yo trabajaba en San Lorenzo del Magro. Tuve la posibilidad de conocerlo, de entrevistarlo, el creador del yo-yo test de resistencia, pero además en ese momento él era ayudante, viceentrenador de Marcello Lippi en la Juventud de Italia. Tuve la posibilidad de seguir la Juventud de Italia en ese año campeón de 2 semanas de entrenamiento. Y una frase que rescato de Bansbo, ¿no? Que si bien tiene sus años, para mí es súper actual, ¿no? ¿Qué nos dice Bansbo, el creador del yo-yo test? Que el entrenamiento aeróbico y anaeróbico debería ser ejecutado como ejercitaciones técnicas y situacionales desde el momento que los músculos son entrenados de manera similar a la competencia y los elementos técnico-tácticos serán estimulados a través de condiciones físicas estresantes. Esto ya lo decía ya hace 20 años, ¿cierto? Un entrenador que además escribió muchos libros y que luego tuvimos la posibilidad de recibirlo en el centro de entrenamiento ya cuando yo trabajaba en Independiente. También compartió con nosotros en ocasión que yo estaba con la primera división del club como preparador físico. ¿Qué nos dice otro gran preparador físico, quizá de otra tendencia, como es el profesor Oscar Ortega, acompañante de Cholo Simeone en muchos clubes y
muchísimos años en el Atlético de Madrid, súper exitoso. Él tiene una frase que dice: cuando trabajás un juego, por ejemplo 6 contra 6, se puede pensar, pero luego, al comprobar los registros, podemos observar que uno ha estado por debajo por cansancio o por otra molestia o porque reguló. Es lo que el profe Ortega llama las fugas de las cargas de trabajo dentro de lo que es el método situacional. Por eso él piensa que ese entrenamiento situacional debe ser complementado con cargas ortodoxas. ¿Cuáles son las cargas ortodoxas? Los entrenamientos físicos puros. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso debe empezar a enseñarse y a estimularse en el primer año del fútbol juvenil. ¿Cuál es mi pensamiento? Que en el fútbol juvenil, principalmente por 2 razones, luego de 17 años de coordinar clubes en el área juvenil y 23 de experiencia total en lo que es infantil, juvenil y profesional, por 2 razones, a partir de los 13 años debemos estimular las tareas puras y ortodoxas para el desarrollo de la resistencia. La primera razón es que hay adaptaciones que se logran de mejor manera cuando complementamos un 70-80% de tareas situacionales con un 10 o un 15% de metodología pura, ortodoxa o tradicional. ¿Y cuál es la segunda razón? La segunda razón responde justamente a un objetivo netamente educativo, de enseñanza metodológica. En 5, 6 o 7 años de proceso juvenil, yo debo asegurarle al futbolista que debe experimentar todos los métodos habidos y por haber para el desarrollo de la resistencia, los puros y los situacionales, de la misma manera que hacemos con la fuerza. ¿Cómo desarrollamos la fuerza? Lo vimos ayer en este mismo salón y hoy en campo, en gimnasio, con el trineo, con la arena, con las cuestas, con chalecos lastrados, con tensores de potencia, con circuitos neuromusculares donde combinamos diferentes acciones físico-motrices, con tareas situacionales para complementar de manera espectacular todo lo otro. Es decir, que el estímulo debe ser multifacético, como las cualidades metabólicas. En una etapa formativa de pretemporada, ¿cuál es el porcentaje ideal que yo considero que hay que programar al momento de elegir las metodologías para el entrenamiento de la resistencia? 70% de entrenamientos situacionales, técnico-tácticos, juegos adaptados, 20% de metodología ortodoxa específica, los intermitentes o los ejercicios de metodológicos orientados al RCA o a la resistencia de esfuerzos neuromusculares máximos, y los tradicionales, las metodologías intervaladas y continuas. Acá un resumen, fíjense, ¿no? Método situacional técnico-táctico, 70-80%. Bueno, el intermitente lineal, el intermitente a 2 velocidades, el intermitente variado, el intermitente secuencial, el intermitente de fuerza, la carrera de Bosco, el repeat sustainability. ¿Y cuáles serían los generales, los tradicionales? Bueno, los intervalados, los métodos continuos con todas sus variantes. El entrenamiento situacional y las cualidades físicas. Hablamos de 3 grandes grupos: entrenamiento neuromuscular, el metabólico y el mixto, como vimos hoy en campo. El neuromuscular va a estar apuntado a la velocidad de aceleración, velocidad de desaceleración, el metabólico a la resistencia aeróbica baja, media, y por supuesto el mixto a una combinación de ambas, lo que hablamos ayer, lo que es la cualidad física súper específica del juego del fútbol.
la resistencia de esfuerzos neuromusculares máximos, la REM. ¿Cuáles son las variables para la planificación de las cualidades físicas con el método situacional? Este material yo se lo voy a dejar, no lo vamos a leer todo, pero simplemente algunos tips. Cuando la idea es programar entrenamientos situacionales orientados a la resistencia aeróbica, hablamos de espacios amplios, pocos participantes, duración larga, recuperación de la pausa corta y una distancia total que la podemos controlar a través del sistema GPS relativamente larga. Ahora bien, cuando hablamos de tareas orientadas a la velocidad, hacia lo anaeróbico o aláctico, llamémoslo como quieran, o directamente hacia lo neuromuscular, como me gusta llamarlo, obviamente que esa característica cambia. Los espacios son chicos, los participantes son pocos, la duración es corta, la recuperación es larga y la distancia total recorrida en el juego, como vimos hoy en el 4 contra 4, con dos líneas de 4 enfrentadas, va a ser una distancia recorrida corta. Flexibilidad, ¿qué tema? Empezamos a desarrollar ya en la última etapa infantil. ¿Qué es la flexibilidad? Me gusta definirla como la capacidad que tiene el aparato músculo-tendinoso y articular, es decir, músculos, tendones y articulaciones, de realizar movimientos con la mayor amplitud posible. La flexibilidad no genera el movimiento, sino que lo posibilita. La fuerza genera movimiento, la velocidad genera movimiento, la resistencia genera movimiento, la flexibilidad no, posibilita el movimiento, que es otra cosa muy diferente. Flexibilidad y estiramiento muscular más movilidad articular. ¿Qué beneficios presenta esta cualidad que, a mi entender, es la menos estudiada y la que más controversias presenta? Las funciones de la flexibilidad son muchas. Prevenir lesiones por sobreestiramiento, mejorar la amplitud del movimiento específico, potenciar una óptima realización del gesto técnico. Fíjense aquí en esta foto de Zlatan y en la de Messi, que hay una elevación de uno de sus miembros inferiores, lo que hace que para ejecutar el gesto técnico deba haber buenos niveles de flexibilidad. Recuperar el estado muscular post-esfuerzo a través de ¿qué? De ejercicios de rotación pasiva, como mostrábamos hoy y hablábamos hoy en el campo de entrenamiento, y por supuesto optimizar el equilibrio general del futbolista. Esas son las funciones. Ahora bien, la gran pregunta que surge siempre en diferentes lugares de Latinoamérica: ¿cómo entrenamos la flexibilidad, profe? ¿Cuándo? ¿Antes? ¿Después? ¿De forma pasiva, activa? Y lógicamente no hay demasiada bibliografía con respecto a esto. Cuando hablo con los kinesiólogos siempre los insto a que puedan publicar, ¿no es cierto? Sobre todo los kinesiólogos que tienen mucha experiencia en fútbol. Y desde mi experiencia y en relación también con los departamentos de kinesiología de clubes muy importantes, llegamos a esta conclusión, ¿no? Los estiramientos estáticos, modo de 10 a 20 segundos en forma de elongación estática, se deberían utilizar en la parte inicial del calentamiento de manera moderada, porque como hoy vimos en el campo práctico, la idea es utilizar mayormente flexibilidad dinámica. En la parte inicial del calentamiento del entrenamiento y por supuesto en la parte final del entrenamiento como método de recuperación. Es ahí donde mayormente se utiliza la flexibilidad o los estiramientos estáticos. Y los estiramientos dinámicos, ¿cuáles son los estiramientos dinámicos? El estiramiento dinámico de toda la parte posterior, el estiramiento dinámico de toda la parte anterior, los estiramientos dinámicos de aductores, como hoy veíamos a los chicos del Bolívar. Utilizarlos en la parte final del calentamiento o preentrenamiento, en la parte media del calentamiento precompetitivo y en la parte final del calentamiento precompetencia. ¿Cuál es la finalidad de los estiramientos dinámicos? Justamente lo que hablábamos hoy,
preparar el aparato músculo-tendinoso y articular para acciones balísticas reactivas específicas precompetencia, que tienen mucho más que ver con la realidad que los futbolistas van a enfrentar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en dos clubes diferentes, con una población muy grande? Ante no tener mucha bibliografía de estudio, dijimos, bueno, vamos a hacer estudios prácticos, científicos de campo, ¿no? Entonces, realizamos dos protocolos de calentamiento similar, es decir, las acciones físicas, carreras, desplazamientos, tareas con pelota, eran iguales en los dos protocolos. ¿Qué era lo único que cambiaba? En el protocolo 1, los estiramientos eran totalmente estáticos. Y en el protocolo 2, las acciones motrices eran iguales. Lo que cambiaba es que utilizábamos estiramientos dinámicos. ¿Cuál fue la conclusión posterior a ambos calentamientos? Fue que realizamos pruebas de velocidad de 25 metros y el resultado que arrojó fue que el tipo de calentamiento 2, utilizando el protocolo de estiramientos dinámicos, evidenció un tiempo promedio menor en el test de velocidad de 25 metros que vamos a ver en unos instantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los estiramientos dinámicos te predisponen mejor a las actividades específicas. Y no solo eso, sino que se mejoró un 10 a un 15% los tiempos de reacción, freno y aceleración. El factor neurocognitivo, que hoy hablábamos también en el campo, que es todo lo que se ejecuta con los pies a través de ideas que se originan en el cerebro en función de una determinada situación de juego, en relación a los compañeros, rivales, tiempo, espacio, y que pone en funcionamiento los procesos de percepción, elaboración y toma de decisiones, también tiene que ver con la otra velocidad del juego del fútbol. ¿Cuál es? La velocidad mental. En el área profesional, los futbolistas toman hasta 4.000 decisiones. En el área formativa, teniendo en cuenta que es un nivel de exigencia menor y que también se juega menos tiempo, los futbolistas, por ejemplo, de una sub-15, en Argentina llegan a tomar 2.500 decisiones, donde perciben, elaboran, deciden en un régimen de concentración. Hoy les decía que en todo juego, en toda acción, hay 3 momentos tácticos del juego del fútbol. 3 y nada más que 3. Cuando el futbolista tiene la pelota, cuando la pelota la tiene mi compañero en fase ofensiva y yo tengo que moverme para mostrar una posibilidad de recepción o para mostrar una posibilidad de distracción, y cuando la pelota la tiene el rival. No hay más. En los 3 momentos, Messi que lleva la pelota, la Bessi que puede ser opción de pase, y los 3 holandeses que están en fase defensiva, todos perciben, todos elaboran y todos deciden. Por eso llegamos a 4.000 procesos mentales de percepción, elaboración y toma de decisión, que lo vemos reflejado acá. El primer estadio es a través, en un 90-95% del analizador visual. Una vez que se percibe lo que está pasando, esa información viaja al cerebro por el sistema nervioso central. Ahí se elabora una respuesta. Una vez que se elabora la respuesta, esa información baja por el sistema nervioso central, que se provoca en el cerebro y que a modo de orden baja por el sistema nervioso central. ¿A dónde? A los músculos, a las terminaciones nerviosas. Y esa orden se ejecuta a través del aparato locomotor. Percepción, elaboración, decisión, y ejecuta el aparato locomotor por la orden del cerebro. ¿Cómo optimizamos la velocidad mental? De manera muy simple, jugando, como dice el gran Pep. Cuando le preguntaron, ¿cómo mejoras la toma de decisiones?, le preguntó un periodista. Y claro, el periodista pensaba una respuesta científica y dijo, no, esta respuesta, ¿no?, que la traduje acá textual. La toma de decisiones se mejora jugando, no hay otra forma.
Las tomas de decisiones se mejoran cuanto más toma de decisiones tenga que tomar, aunque parezca un juego de palabras. A peores jugadores entreno en espacios más grandes y a mejores jugadores entreno en espacios más reducidos. Hacerlo más complejo y tomar decisiones justas. ¿Esto qué quiere decir? Que el elemento didáctico por excelencia para entrenar la velocidad mental son las acciones técnico-tácticas, son los juegos. Ahora bien, ¿hay otro tipo de métodos? Sí, hay otro tipo de métodos, pero que son complementos. Lo que yo llamo los circuitos neurocognitivos, donde podemos entrenar la mejora de la visión periférica, la memoria visual, la atención, la concentración, la focalización audiovisual, el control neuromuscular, la reacción ante multiestímulos. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo podemos hacer en un gimnasio, ante diferentes tipos de estímulos. Lo podemos hacer en un circuito, hasta con acciones con pelota. Pero nada, absolutamente nada, va a reemplazar esto que dice Guardiola, el juego. Por eso tenemos que diseñar, elegir y llevar a la práctica tareas técnico-tácticas en el fútbol juvenil lo más idóneas, de alta calidad, para que los futbolistas puedan desarrollar esa velocidad mental. Esa velocidad mental, ¿de qué debe ser acompañada? De altos niveles de concentración. ¿Por qué? Porque la concentración marca la diferencia entre un buen deportista y un deportista de élite. Entre dos futbolistas de talento, aquel que tenga niveles de concentración altos va a sacar una diferencia determinante, ya que le va a permitir a ese futbolista que tiene altos niveles de concentración en el entrenamiento, luego volcarlo en la competencia, que es el momento de mayor trascendencia e importancia. Al iniciar cada entrenamiento para activar esa concentración y esa motivación, es muy importante este circuito motivacional de 3 palabras o de 3 preguntas. El qué, el para qué y el cómo. Cada una de estas preguntas, cuando introducimos al futbolista en lo que va a hacer, estimula, despierta 3 neurotransmisores que hacen que lógicamente el futbolista se introduzca de otra manera en la actividad. Cuando le decimos qué vamos a entrenar al futbolista y no lo introducimos en seco, decir, hacé, no. ¿Qué vamos a entrenar? Se despierta lo que es la dopamina, que es justamente un neurotransmisor que estimula el deseo, la motivación. Luego viene el para qué lo hacemos. Si no alcanza con decirle al futbolista, bueno, vamos a hacer esto. No, ¿para qué lo hacemos? El futbolista tiene que formar parte. No tiene que ser un autómata. Y cuando le decimos para qué lo hacemos, aparece la serotonina, que es una hormona, un neurotransmisor que despierta el sentido de la satisfacción. Y por último, la pregunta es ¿cómo lo vamos a hacer? Que lógicamente eso despierta otro neurotransmisor que es altamente conocido, que es la adrenalina, que causa una sensación de acción, ¿no es cierto?, de motivación, de estrategia. Llegamos al momento de la planificación práctica. Y en el fútbol juvenil está claro que, teniendo en cuenta que ese proceso formativo y de entrenamiento se acorta muchísimo con respecto a Europa, debemos aplicar exigencias que se acercan progresivamente al fútbol profesional en estas 3 fases madurativas. Y una etapa muy interesante para aplicar esas exigencias son los periodos de pretemporada, es decir, lo previo a la temporada competitiva. Por ejemplo, en Argentina tenemos la suerte de contar con 8 semanas previo a la competencia, donde lógicamente se puede planificar una pretemporada larga. Que en la acumulación de 5, 6, 7 pretemporadas, desde lo que va de los 13 a los 18, 19 años, eso va a ser un cúmulo de trabajo que el futbolista tiene como un tesoro invaluable, ¿no es cierto? Hay una etapa de transición, hay una etapa precompetitiva de pretemporada de 7 a 8 semanas y después está el periodo competitivo
de 9 a 10 semanas. ¿Qué tenemos que entrenar en la pretemporada? ¿Qué tenemos que estimular? ¿Lo físico o no? Caemos siempre en los 5 componentes del fútbol. Lo técnico, lo táctico, lo físico, lo mental y lo socioafectivo. Todo eso se entrena y se desarrolla en la pretemporada. Desde lo físico-motor, por supuesto, vamos a estimular las cualidades físicas, tanto metabólicas como neuromusculares. ¿Cómo lo hacemos? Esto es simplemente una forma, que es la nuestra. No quiere decir que sea la mejor, pero a mí particularmente me ha dado muchísimos resultados, sobre todo cuando este modelo se ha aplicado no solo a una categoría, sino a 7 categorías por año, ¿no? Novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta y división reserva, en diferentes clubes. El modelo de planificación en pretemporada consiste en lo que yo llamo un modelo de cualidades concentradas y alternadas, desde lo físico, ¿no? ¿Qué consiste este modelo, este microciclo? En alternar una sesión neuromuscular, que es la azul, 1, 2, 1, 3 y 5, con sesiones metabólicas o de resistencia, que son las pares, 2, 4 y 6. Esto sería un microciclo tipo de lunes a sábado. 6 sesiones con 3 neuromusculares y 3 metabólicas. ¿Por qué se lo llama concentradas y alternadas? Primero, alternadas porque un día entreno neuromuscular, otro día entreno metabólico, un día entreno neuromuscular, otro metabólico. ¿Y por qué concentradas? Porque se concentra en una sesión una capacidad bien fija, como es lo neuromuscular o como puede ser lo metabólico. El día de orientación neuromuscular se focaliza en la fuerza, en la velocidad, en la potencia. El día de orientación metabólica se focaliza en la capacidad aeróbica y en la resistencia especial. ¿Qué resultado hemos obtenido? Porque esto no es teoría, esto lo venimos llevando a la práctica hace más de 15 años. Resultados buenísimos, ¿por qué? Porque, como vamos a ver, nos permite concentrar lo físico en una sesión y aprovechar al máximo en 2 horas y media, 3 horas de entrenamiento fútbol juvenil, tanto el potenciamiento de lo neuromuscular como de lo metabólico. Fíjense, esto sería una sesión de entrenamiento con orientación neuromuscular. 3 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Es decir, que el entrenamiento se divide en 3 módulos. Orientado a lo neuromuscular. Módulo 1 se desarrolla en gimnasio, donde hay métodos de prevención, adaptación, construcción muscular, potenciación. Es decir, todo lo que hablamos ayer, ¿no es cierto? Ejercicios para el fortalecimiento de la zona core, de la zona lumbopélvica, ejercicios dinámicos, ejercicios de potencia, ejercicios de construcción muscular. ¿Cuánto tiempo nos lleva esto? 40 minutos. Salimos del gimnasio, una breve activación de 10 minutos con pelota y, lógicamente, ahí aplicamos los métodos que vimos ayer. ¿Cuáles pueden ser? Cuestas, trineo, actividades en arena, acciones con sobrecarga, circuitos pliométricos coordinativos, de frecuencia, de equilibrio funcional. Recuerden que tanto el método cuestas, el método trineo o el método arena en pretemporada debe ser complementado con un estímulo reactivo balístico en césped natural, porque esos métodos lógicamente no tienen una buena calidad de impacto. Entonces, lógicamente, siempre es bueno combinarlos con circuitos reactivos, pliométricos, balísticos. Pregunta: ¿puedo en una misma sesión hacer cuestas, trineo, actividades en arena? No es recomendable. Elijo un método. Bueno, el día lunes, la sesión 1. Bueno, voy al gimnasio y programo un método de cuestas y un circuito neuromuscular. En la sesión 3, voy al gimnasio, programo el método de trineo y un circuito neuromuscular. El día 5, voy al gimnasio, programo el método de arena y
un circuito neuromuscular. De esa manera es un multiestímulo espectacular y el futbolista, desde un punto de vista metodológico de enseñanza, experimenta diferentes métodos. ¿Qué pasa con la sesión metabólica? Igual. De novena a reserva dividimos en pretemporada en 3 módulos. Es decir, el futbolista ingresa al club a las 7 de la mañana, desayuna y a las 8 ya está entrenando. A las 11 está fuera. 3 horas. Ahora son 3 horas, como decimos, a full. 3 horas al mango. ¿Cómo es la sesión metabólica? También en 3 módulos. Un módulo 1 que yo lo llamo con el método técnico analítico específico abierto. Es decir, hay un desarrollo de perfeccionamiento técnico a través de tareas específicas por puesto. Analítico, creativo abierto. ¿Tiene un objetivo metabólico? Sí, por supuesto que lo tiene. Una tarea aeróbica de baja y media intensidad. Acá el futbolista va a estar en la etapa pretemporada en 150, 160 de frecuencia cardíaca. Pasamos al módulo 2. Acá ya no es más analítico, acá ya es el método situacional. Entrenamiento técnico-táctico con el entrenador. Juegos en espacios amplios, de muchos participantes, 8 contra 8, con alto componente táctico. Duración total 40-50 minutos, donde voy a entrenar la resistencia aeróbica media alta o la resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos, con tareas dominantes funcionales por rol o puesto en campo en régimen de fatiga. 40-50 minutos, una hidratación, una ingesta de frutas. Módulo 3. Métodos ortodoxos tradicionales. Es decir, el futbolista finaliza la sesión de entrenamiento con orientación metabólica corriendo. ¿Con qué métodos? Los que vimos, intermitentes, intervalados, todas sus variantes, continuos, con cambios de ritmo. Donde la dominante desde el punto de vista físico va a ser la potencia aeróbica y el consumo máximo de oxígeno. Pregunta, ¿puedo invertir el módulo 3, pasarlo al 2 y el 2 al 3? Sí, se puede. A mí particularmente me gusta que el futbolista luego de 2 horas de trabajo entrene lo psicofísico. Es decir, acá llega ya con un cansancio. Bueno, acá tenés que correr, correr y correr. Acá ya no hay pelota. Ahora, puede darse que lo ortodoxo sea en el módulo 2 y lo situacional en el módulo 3, sí, también. O puede darse también que dividamos el grupo y lo hagamos de forma paralela. Todo es válido. Por experiencia, a mí me gusta acostumbrar al futbolista a que se acostumbre, valga la redundancia, a correr con un estado de cansancio y de fatiga. ¿Qué pasa en competencia? Esto era pretemporada. ¿Qué pasa en competencia? Por supuesto que la orientación del microciclo tipo cambia totalmente. Aquí nosotros trabajamos con un microciclo que se llama dinámico sostenido en el periodo de competencia, donde hay una sesión 1 que habitualmente es el día lunes porque se compite los sábados, el domingo se descansa. La sesión 1 es preferentemente preventiva recuperadora. ¿A través de qué? A través de acciones kinésicas, a través de tareas que pueden ser tanto situacionales, analíticas o puras de baja intensidad. La sesión 2 tiene como título sesión de velocidad físico-mental, es decir, acá ya estamos en el tercer día post competencia. Esto sería un día martes, si el futbolista compitió el sábado. ¿En qué basamos la composición de esta sesión 2? En todo lo que vimos hoy. Una activación con técnica analítica creativa abierta, a través de pase, control y perfiles, un circuito neuromuscular que puede ser en 4 o en 5 secuencias como el que vimos hoy, y acciones técnico-tácticas en espacios muy acotados, de pocos participantes y de alta intensidad y con buena recuperación.
La sesión 3 es la sesión táctica específica. Ahí va a estar orientada a actividades más metabólicas, más de resistencia, media alta, dependiendo de la semana. ¿Qué actividades son preponderantes en esta sesión 3? Bueno, actividades técnico-tácticas o juegos amplios de muchos participantes y también, ¿por qué no?, el juego 11 contra 11. Si bien hay ciertas tendencias que son un tanto reticentes a utilizar el juego 11 contra 11 en el microciclo, yo considero que es importante para que el entrenador, ¿no es cierto?, pueda ver el equipo y para que el futbolista, más allá del estímulo que tiene sábado a sábado, también tenga la posibilidad de entrenar en una suerte de ensayo su rol en campo en una situación real de competencia. La sesión 4 la he llamado técnica cognitiva. Es ahí donde comenzamos a bajar cargas desde lo físico. Se realizan muchas acciones técnicas de finalización. Se puede organizar un circuito mixto entre lo neuromuscular, es decir, acciones cortas de máxima velocidad de ejecución con un largo tiempo de recuperación, pero también tareas cognitivas para la estimulación de la velocidad mental, es decir, de la percepción, elaboración y toma de decisiones. La sesión 5 la hemos dado a llamar táctica estratégica. Acá hay una activación neuromuscular y luego, lógicamente, es el armado y la preparación del partido. Ahí se ultiman los últimos, justamente, detalles y también, lógicamente, se lo utiliza para acciones que para mí son muy importantes, como la pelota parada. Desde el fútbol juvenil ya el jugador tiene que entrenar la pelota parada porque es una parte del juego fundamental. Y por supuesto la sección 6, que es la competencia. El proceso de evaluación y control, que es lo último que tengo para trasladarles, es un proceso de evaluación integral, donde no solamente, a diferencia de años atrás, cuando me tocaba comenzar a entrenar, se evaluaba y se controlaban los aspectos físico-motrices. Por supuesto que seguimos haciendo una evaluación de las diferentes cualidades físicas antropométricas, pero se ha extendido un tanto producto de ¿qué? Producto de que si nosotros pensamos que el fútbol es un deporte de 5 factores, no solamente vamos a controlar los factores físico-motrices, sino también vamos a evaluar los factores técnicos, tácticos, cognitivos y también desde un área mucho más social, psicológica, emocional, evaluar los factores y variables psicológicas y emocionales. Vamos a presentar algunos videitos como parte final. Bien. Proceso de evaluación y control. ¿Cuáles son los objetivos de las evaluaciones físicas y de los otros factores? Principalmente 5. Tener un control individual del futbolista, controlar la metodología utilizada, es decir, cuando evalúo a una población tan grande, también estoy controlando si la metodología aplicada es eficaz o no. Y si no es eficaz, tengo que cambiar. Programar carga de entrenamiento, es decir, a partir de la información que me brinda la evaluación, puedo programar carga de entrenamiento. Organizar por grupos de rendimiento e identificar parámetros de élite. Esto sobre todo en el fútbol juvenil. Lo otro sirve también para el área profesional. ¿Qué es identificar parámetros de rendimiento?
que si nosotros tenemos la posibilidad de estar muchos años en un club, vamos a tener la gran chance de evaluar futbolistas de élite, es decir, jugadores que después llegan a la élite, ¿no es cierto? Como por ejemplo, Dibu Martínez a los 16 años, ¿no? En un test de velocidad. ¿Y por qué es de gran utilidad esto? Porque nosotros, tomando registro y parámetros de futbolistas que pasaron un proceso formativo juvenil y luego llegaron a la élite del fútbol nacional mundial, esos datos o parámetros de esos futbolistas nos van a marcar también una tendencia, una referencia, un parámetro de lo que tenemos que buscar en las camadas nuevas que vienen, ¿no es cierto? Si bien no hay dos futbolistas iguales, también es importante tener los registros de los jugadores que llegan al área profesional y se sostienen en el máximo nivel para ver, bueno, a los 15, 16 años, qué registro de salto, qué evaluación de velocidad, qué datos arrojaba tal futbolista en los test de resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos. Todo eso es importante, nos permite identificar parámetros de élite. ¿Cuáles son los factores de rendimiento en el fútbol? Lo físico, lo neurocognitivo, lo nutricional y lo emocional, como vimos ayer. ¿Y qué va a estar a cargo de este proceso de evaluación? Absolutamente todas las áreas que vimos en la jornada inicial. El área de planificación, de control de rendimiento, de nutrición, kinésica, psicología, área de neurociencias, videoanálisis, todas, absolutamente todas participan del proceso de control y evaluación. El perfil del futbolista que exige el profesionalismo lo vuelvo a colocar en esta presentación nuevamente. ¿Por qué? Porque si este es el perfil integral, nosotros tenemos que evaluar, medir y controlar justamente estas variables, estas cualidades que son las que van a hacer que ese futbolista pueda llegar, sostenerse y rendir en el área del fútbol profesional, como son la velocidad, la fuerza, la potencia, la explosividad, la coordinación, la construcción muscular óptima, la resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos, el consumo máximo de oxígeno, que son todas evaluaciones que vamos a ir viendo cómo las implementamos. Todo con un objetivo, ¿no? Que es justamente la resistencia a esfuerzos neuromusculares máximos. ¿Cómo dividimos las evaluaciones? Desde el punto de vista físico. Si bien ya dijimos que también hay evaluaciones psicológicas y técnico-tácticas, principalmente en dos: las evaluaciones neuromusculares, test de velocidad, test de salto, fuerza máxima, el test de inestabilidad lombopélvica, y las evaluaciones metabólicas, test tren, test intermitente y el test de 1000 metros. Comenzamos con las evaluaciones neuromusculares. Test de 25 metros, fraccionado en 10 por 5 por 10. ¿Por qué es importante evaluar la velocidad de frenado y de cambio de dirección? Porque el fútbol es justamente eso. Venimos diciendo que el fútbol es aceleración, desaceleración, giros, cambio de direcciones, arranque, frenos. Entonces, un test de 30 metros lineal, ¿es interesante? Y para mí es incompleto. ¿Por qué? Y porque no te mide la velocidad de freno. Por eso para mí este test, que ya lo vamos a ver en video, resume todo: la velocidad de reacción, aceleración, desaceleración y la velocidad combinada. Y te evalúa el tiempo de reacción, la potencia de los primeros dos pasos, que hoy manifestamos la importancia que tiene, el tiempo de contacto, la frecuencia de pasos y la amplitud de zancada, y algo que vengo sosteniendo desde el primer día: la coordinación en el cambio de dirección. Acá vemos el test en un gráfico: 10 metros, cambio de dirección 90 grados a la izquierda, 5 metros, cambio de dirección 90 grados a la derecha y 10 metros. 10 por 5 por 10.
¿Qué duración tiene el test? Entre 4 y 5 segundos. Un jugador de elite te lo hace en 4. Un jugador juvenil te lo hace en 5.5. Acá vemos el test desde arriba, ¿no? Para que lo puedan graficar bien. Y todos los parámetros que evalúan. Y aquí vamos a ver el test de 25 metros tomado en Newell's Old Boys de Rosario, en el centro de entrenamiento Jorge Bernardo Grifo. Sub 15, categoría sub 15. Ahí están las fotocélulas. Vamos a verlo otra vez. Fíjense qué corto es el test, ¿no? Pero ¿qué evalúa? ¿Qué evalúa? La reacción, evalúa ese doble cambio de paso, el freno, el arranque, el freno, el arranque. Prácticamente 5 segundos. Es un test muy completo para lo que es el fútbol, porque te está evaluando la reacción, la aceleración, el doble cambio de dirección hacia izquierda-derecha. Es ahí donde a través de estos videos detectamos, ¿no es cierto?, ciertos errores que tienen que ver con lo biomecánico, y obviamente en estas edades estamos a tiempo de corregir y de modificar, y ante esas modificaciones hay una ganancia de velocidad. Profe, estos test, ¿cada cuánto es aconsejable hacer? Bien, nosotros planificamos una periodicidad de evaluación de 3 a 4 veces al año. Es decir, en la segunda semana de la pretemporada, nunca en la primera, porque el futbolista no va a dar su mejor rendimiento porque viene de un parate largo. Al finalizar la pretemporada, si hay tiempo y espacio de competencia a mitad de temporada deportiva, para ver cómo después de 3-4 meses impactó ese proceso de entrenamiento tanto de pretemporada como competitivo, es decir, a mitad de temporada deportiva, y al finalizar. Es decir, de 3 a 4 periodos de evaluación y control. El test de potencia de salto, por supuesto, altamente conocido, ¿no?, diseñado e inventado por Carmelo Bosco, que por supuesto fue mejorado, que evalúa el porcentaje de fibras rápidas, la frecuencia del impulso nervioso, la sincronización intramuscular, la coordinación intermuscular, es decir, entre varios grupos musculares, y la velocidad de acortamiento muscular. Tomamos 3 tipos de test: el squat jump, el contramovimiento y el contramovimiento con brazos libres, que van midiendo diferente tipo de variables. El gimnasio de Newell's Old Boys de Rosario. La potencia de salto tiene una relación directa con la velocidad de reacción. Por eso no solamente cuando se entrena el salto se tiene como objetivo mejorar esa capacidad de salto, que ya de por sí en el fútbol es importante, sino también el estimular el salto va a tener relación directa con una mejora en la velocidad de reacción. Los test de fuerza máxima. Bueno, ¿qué aparece aquí? Cuando comencé a entrenar y cuando muy joven tuve la posibilidad de coordinarme independiente, tenía por costumbre utilizar una batería de evaluaciones enorme, ¿no? Después me fui dando cuenta que no es tan necesario demasiadas evaluaciones. En lo que es el parámetro de fuerza máxima, con estas 3 evaluaciones alcanza y sobra. Press de pecho para tener un nivel general de lo que es la fuerza del tren superior, el squat o sentadilla y el arranque de potencia. Es decir, los 3 ejercicios madre que utilizamos en las rutinas y en las planificaciones basadas en el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque
tanto el press de pecho como el squat como el arranque de potencia son ejercicios multiarticulares, es decir, que engloban muchos grupos musculares y articulaciones. Y eso nos da un parámetro general del nivel de fuerza del futbolista. No necesito hacer 8 o 9 evaluaciones de fuerza en el gimnasio. Con 3 me basta y sobra. Una de tren superior de empuje, una de tren inferior de sentadilla, ¿no? Que evalúa la potencia y fuerza de glúteos, piernas, y uno de ejercicio dinámico, que es el arranque de potencia, que es un ejercicio multiarticular del tren superior y tren inferior, ya que abarca ambos segmentos corporales. Bien, la medición y la valoración de la inestabilidad lumbo-pélvica. Dijimos que el fútbol es un deporte de constantes desequilibrios y que por eso es importante el fortalecimiento de la zona central del cuerpo. Diseñamos conjuntamente con el departamento kinésico de Newell's estos 4 ejercicios que nos ayudan a tener un control de la inestabilidad lumbo-pélvica, es decir, del fortalecimiento de la zona central del cuerpo. Y cuando encontramos a través de esta batería de evaluaciones un déficit, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se trabaja en conjunto entre el departamento de kinesiología y el preparador físico para fortalecerlo y para mejorarlo. ¿Y eso qué mejora? Mejora notoriamente la posibilidad de no lesionarme y también tiene una relación directa con la mejora del rendimiento. Porque un futbolista con una zona media altamente fortalecida va a tener mejor control corporal, va a tener un mejor equilibrio funcional, va a tener mayor potencia, va a tener mejor arranque, va a tener mejor desaceleración y freno. Los métodos metabólicos, los métodos de resistencia, el test tren, un test para mí esencial en lo que es el juego del fútbol, el test de resistencia de esfuerzos neuromusculares máximos. ¿Por qué es muy importante? Porque evalúa lo que es, a mi entender, la cualidad física súper específica del juego del fútbol. Es el test de 25 metros agregando repetido 6 veces con una pausa de 20 segundos entre acción y acción. Es decir, el futbolista aplica un salto máximo a una plataforma que está conectada a una computadora. Luego realiza 25 metros con doble cambio de dirección, hace una pausa de 20 segundos y vuelve a realizar lo mismo. Así no más. ¿Y qué tengo yo como parámetro fundamental? El mejor tiempo de los 6, el tiempo promedio que el futbolista sostiene los 6 sprints y los 6 saltos, el índice de fatiga en los 6 sprints, la potencia del mejor salto y el índice de fatiga en los 6 saltos. Esto me marca justamente un parámetro fundamental. ¿Cómo resiste y se recupera ese futbolista a esfuerzos neuromusculares máximos? ¿Cuáles son los 2 esfuerzos neuromusculares máximos? El salto máximo y la acción de 25 metros con un componente neuromuscular de desgaste altísimo, que es el doble cambio de dirección. Lo vamos a ver. Virtual Alpha, que como les dije es la plataforma más grande a nivel global, donde tengo la posibilidad de trabajar ahí conjuntamente con Enrique Borrelli y lógicamente que tiene muchos años de experiencia, ¿no? en lo que es capacitación, mucho antes de la pandemia, del año 2007.
Test TREM evalúa el mejor salto, el mejor tiempo, el índice de fatiga en saltos, el índice 6 sprint máximos y 15 y 20 segundos de recuperación entre sprint y sprint. ¿Por qué 20 segundos y no 30? ¿Por qué 20 segundos y no un minuto? Justamente porque buscamos un tiempo estándar relacionado a la realidad del fútbol, ¿no es cierto? Si dijimos que el fútbol oscila en tiempos de recuperación de 15 a 30, buscamos un tiempo promedio. Fíjense, ahí está el salto y los 25 metros, y ahí ya está en una carrera de media intensidad de recuperación. De 20 segundos, vuelve al punto inicial, ahí está la plataforma de salto. Le colocamos una alfombra sintética para no dañarla, ya que se hace con botines. Salto máximo, tiene 1 a 2 segundos para esperar el sonido de partida, sale, 10 metros freno, 5 metros freno y arranque 10 metros. Y ahí está recuperando para ir a aplicar el tercer salto y el tercer sprint. ¿Cuándo encontramos el mejor registro de los saltos? Por experiencia y del sprint, entre el segundo y el tercer sprint. Ahí se encuentra el mejor. Después, lógicamente, va habiendo un detrimento producto, lógicamente, del cansancio y de la aparición de fatiga. Arranque ante el sonido, 10 metros, cambio de dirección izquierda, cambio de dirección derecha. Es lo que yo les decía, ¿no? Aparte del control del tiempo, el control de la velocidad, de la fuerza explosiva, también hay una evaluación cualitativa. ¿Cuál es la evaluación cualitativa? Bueno, evaluamos la reacción, evaluamos la frecuencia de pasos, se evalúa el cambio de dirección, cómo hace si baja bien el centro de gravedad, cómo aplica ese doble paso de cambio para acomodar todo el aparato locomotor y salir tanto hacia izquierda como hacia derecha. Donde lógicamente, de la misma manera que un futbolista le pega mejor con una pelota que con una pierna que con otra, también gira mejor hacia un lado hacia el otro. Bueno, la idea es perfeccionarlo, ¿no es cierto? Y para esto, lógicamente, nada mejor que la herramienta videoanálisis, que nos permite parar la imagen y hasta mostrárselo al futbolista, porque el futbolista, cuando visualiza su error técnico o su error biomecánico, lógicamente es consciente de ese error y tiene mejores posibilidades para mejorarlo. Bien, Yo-Yo Test Recovery Intermitente Nivel 1. ¿Qué evalúa este test? Esa es una foto de mi etapa en el glorioso San Lorenzo de Almagro. Bueno, este test, que fue creado por Jens Mansbro, como vieron en la foto, evalúa la capacidad de recuperación intermitente lineal con un doble freno. Es un test que ya tiene sus años, pero no deja de ser efectivo. Se compone de un metraje de 20 metros de ida, 20 metros de vuelta, donde hay un sonido, donde la intensidad cada vez va increyendo y donde la pausa es estándar. La pausa siempre es de 10 segundos. Siempre es de 10 segundos. Lo que cambia es el tiempo con el cual tengo que hacer ese intervalo de 20 por 20. Y al segundo error quedo afuera, ¿no es cierto? Es un test muy eficaz. ¿Por qué? Porque también tiene freno. Y se llama de recuperación intermitente porque acá lo que se busca evaluar es justamente el nivel de recuperación que el futbolista va experimentando y mostrando a medida que se va incrementando la intensidad, ¿no es cierto? A través de un sonido, el futbolista está obligado a llegar en una velocidad mayor en esa distancia de 20 por 20, ¿no es cierto? Es un test interesante también para evaluar que la frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué? Porque cuando el futbolista termina este test está extenuado.
Y cuando termina el test me marca automáticamente cuál es la frecuencia cardíaca máxima del futbolista. También es un test interesante para medir la velocidad aeróbica máxima. Otro test metabólico, el test de 1000 metros. Test antiquísimo, pero un test muy útil. ¿Para qué es muy útil el test de 1000 metros? Para conocer la velocidad aeróbica máxima, para tener un registro de la frecuencia cardíaca máxima y también para programar en pretemporadas métodos relacionados al método intervalado o fraccionado, como son pasadas de 100, 200, 300 metros. ¿En qué consiste este test? Bueno, en recorrer 1000 metros a máxima intensidad posible en el menor tiempo posible. Y lógicamente me va a brindar esa carrera de velocidad, la velocidad aeróbica máxima, que está entre un 95 o a un 100% de la velocidad que el futbolista ejecutó en el test de 1000. Y al finalizar el test también, que es un test de una duración de 3 minutos promedio, me brinda la frecuencia cardíaca máxima de ese futbolista. Es una evaluación que se realiza entre 3 y 4 minutos dependiendo del nivel del futbolista, ¿no? Siguiendo con el control y evaluación, tenemos el control de carga en entrenamientos y competencias a través de lo que es la carga externa y la carga interna. ¿Cuál es la carga externa? Bueno, todo lo que nos brinda hoy la herramienta GPS, ¿no es cierto? A través de el registro de distancia recorrida, la cantidad de sprints, los metros que recorrió en zona 6, zona 5 y zona 4. Recuerdan que lo vimos, ¿no? La zona 6 es la zona sprint, por arriba de los 28 km por hora. La zona 5 es la cantidad de metros que el futbolista recorrió entre 24 y 27 km por hora. Y la zona 4, que es la cantidad de metros que el futbolista recorre entre 20 y 24. Cuando un futbolista está entre 3.000, 4.000 metros, dependiendo de su posición en campo, en esa zona, lógicamente, bueno, estamos hablando de un muy buen registro. Si bien eso depende también de la individualidad. Y después está lo que es la carga interna, que tiene mucho más que ver con una percepción subjetiva de cada futbolista a través de ¿qué? De la escala de Borg y de los cuestionarios wellness, ¿no es cierto? Que son evaluaciones, control que se realizan en todos los entrenamientos de manera muy simple y sencilla, tanto antes como después. Se lo llama el check-in y el check-out de un entrenamiento. ¿En qué consiste? Es algo muy simple. Cuando termina un entrenamiento, se hace lo que se conoce como check-out. Hay una escala de 0 a 10, donde el futbolista se retira del entrenamiento, hay una computadora o hay una tablet, y el futbolista se encuentra y dice, bueno, este entrenamiento para mí fue pesado, 5 o 6, y se va a la casa. Para ese futbolista la percepción de carga del esfuerzo en ese entrenamiento fue de 5 a 6, lo que significa un entrenamiento pesado. ¿Por qué es importante esa información? Porque proviene del jugador. Lo que yo debo crear justamente es una educación del futbolista que conozca su propio cuerpo y que de alguna manera busca una información. Estamos teniendo lo que es el control de carga interna a través de lo que es de carga externa, perdón, a través de lo que me da una herramienta tecnológica como el GPS, sino la carga interna, es decir, la percepción del futbolista. Y después está lo que es el check-in, cuando el futbolista llega al entrenamiento, que también eso es una información muy importante, a través de lo que se conoce como cuestionario wellness. También es algo muy simple, que ya está estandarizado. El futbolista entra al vestuario, busca su computadora, que puede estar en una pared, o no su computadora, la computadora o la tablet, busca su nombre. Bueno, a ver, ¿cómo llegas al entrenamiento? Son 4 preguntas. El sueño,
el estrés, la fatiga y el dolor muscular. Y en función de 1 a 7 va colocando cuál es la percepción de su sensación física y de su estado físico general con referencia a 4 variables: sueño, estrés, fatiga y dolor muscular. Y también es una información muy importante para nosotros conocer cómo llega el futbolista a ese entrenamiento y también conocer cómo se va a través del check-out en lo que es la escala de Borg del rango del esfuerzo percibido. El biotipo y composición corporal, ayer lo desarrollamos, dijimos que es muy importante ese control. Simplemente hoy vamos a detallar con qué periodicidad lo hacemos y a qué apuntamos ya en el fútbol profesional, ¿no? Está claro que hoy se busca un futbolista magro, musculado, ágil, coordinado y veloz, y que este tipo de evaluaciones antropométricas que van a estar a cargo del departamento médico deben realizarse también 4 veces al año. Al principio, para tener una información sobre qué estado antropométrico vino el futbolista, desde lo muscular, desde el tejido adiposo graso, al finalizar la pretemporada, a mitad de año y al finalizar. Y en los casos de futbolista con tejido adiposo alto, se le hace un seguimiento mucho más exhaustivo. Les decía que, como les mostré el día de ayer, todo esto se vuelca en una plataforma virtual. Antes, hace 20 años atrás, se volcaba en carpetas, luego pasamos al Excel, y hoy, lógicamente, ante la aparición de las plataformas virtuales, es muy fácil, una vez que el preparador físico, el nutricionista, el médico deportólogo, el psicólogo, van recabando información de sus diferentes tipos de evaluaciones, la van volcando en la plataforma virtual donde interactúan todas las áreas del club. Entonces yo tengo los registros de fuerza máxima, tengo los registros de potencia del salto, tengo los registros de los diferentes índices musculares y de tejido adiposo, tenemos los registros de los... Es decir, es simplificar y que esa información esté al alcance de las 8 áreas que componen ese gran departamento físico-motor, neurocognitivo y de medicina de alto rendimiento. Les dije que, a diferencia de hace muchos años, el proceso de evaluación y control ya se ha extralimitado a lo físico-motor. También hay variables técnico-tácticas. Como modo de ejemplo, nosotros hemos comenzado a cuantificar, a evaluar, a tener registro, por ejemplo, de los duelos individuales. ¿Por qué? Porque si hay un parámetro que marca la calidad de un futbolista y la potencialidad de un equipo, es justamente el parámetro de los duelos individuales ganados tanto en defensa como en ataque, por bajo y por alto. Hay un parámetro que es mucho más potente que, por ejemplo, la posesión del balón, que es justamente la acumulación de duelos ganados de un equipo por sobre otro. Miren, en el último campeonato mundial, los 4 partidos de cuartos de final y los 2 partidos de semifinales fueron ganados por equipos que tuvieron menos posesión de pelota que el rival. O sea, en 6 partidos, los 6 partidos más importantes del mundial, salvo la final, fueron ganados por equipos que tuvieron menos posesión de pelota que el rival. ¿Eso qué te marca? Que la posesión de pelota es relativa, por más que haya algunos que sostengan lo contrario, y los respeto. Hoy ya no me enojo, no discuto, simplemente tengo mis convicciones y también las voy autoevaluando, ¿no? Porque hay veces que uno se puede equivocar y tiene que estar muy atento a corregirlas. Pero datos son datos, ¿no? Y hablamos de 4 partidos de cuarto de final y los 2 partidos de semifinales que fueron ganados por equipos que tuvieron menos posesión que el rival. Ahora bien, hay un dato que también es incontrastable. Y como decía siempre el maestro Grifa, en el fútbol hay cosas discutibles, debatibles y otras que no se pueden discutir. Aquel equipo en el área juvenil o profesional que gane mayor cantidad de duelos individuales, defensivos y ofensivos, por alto y por bajo, en comparación del equipo rival, tiene muchísimas más posibilidades de ganar el partido.
y no tenga ninguna duda que va a tener mayores alternativas de ser superior al rival. Después el fútbol es el único deporte mundial en el cual una superioridad en el juego no te asegura el ganar un partido. Es el único deporte, ¿eh? No hay otro deporte. Cualquier otro deporte, cuando el rival, sea un deporte individual o colectivo, cuando el rival es superado desde el juego, gana el partido. En el fútbol eso algunas veces no pasa. Algunas veces, la mayoría sí. Entonces, lo que sí es un dato indiscutible que los duelos individuales son importantes. Por eso también es trascendente cuantificarlos. ¿A través de qué? De la herramienta videoanálisis. ¿Es una tarea fácil? No, mucho menos en el fútbol juvenil, ¿no es cierto? Tenés que tener un departamento de videoanálisis. Por suerte nosotros lo teníamos. Y también le mostramos al futbolista, bueno, mirá, en tal partido con Racing estuviste en un porcentaje de duelos ganados 60-40. Pero cuando jugaste con Vélez, estuviste en un porcentaje por debajo. Bueno, algo pasó, tenemos que corregir. ¿Qué pasó? Niveles de concentración, motivación, posicionamiento en el campo, un mal día. Teniendo en cuenta que los duelos defensivos y ofensivos son un factor determinante en el juego del fútbol. Y por último, algo muy importante. Cuando hablamos del control y evaluación, hay algo que siempre debe estar bajo control y evaluación. Y eso somos nosotros mismos. ¿A través de qué? ¿A qué me refiero? Del control y evaluación del funcionamiento de la metodología. También eso debe estar expuesto a una evaluación y control. Y desde ese punto de vista podemos echar mano a lo que es la evaluación cuantitativa del método del modelo, es decir, los GPS, la herramienta de videoanálisis, ciertas aplicaciones que hoy aparecen que conectadas a un botín nos brindan la posibilidad de saber cuántos pases, controles dio un futbolista, cuántos fueron eficaces o no. Todo eso es fantástico y es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar la noción a nosotros también de cuánto eficaz es nuestro modelo, nuestro programa de planificación del proceso de entrenamiento. Pero también hay una evaluación que para mí es la más importante, que es la cualitativa. Es decir, como les dije el otro día, ninguna tecnología supera la opinión de un entrenador con experiencia y con capacidad de su intuición. Por eso digo que también, cuando analicemos lo que hacemos, siempre es importante una reunión metodológica, no solamente para programar lo que vamos a hacer, sino para evaluar si lo que estamos haciendo está bien o no. La autocrítica es tan incómoda como necesaria. Y para eso hay que ser muy abiertos y en grupo y en equipo siempre evaluar, más allá de lo que nos diga lo tecnológico, si estamos entrenando, programando y trabajando bien. Hasta aquí llegamos en todo lo que fueron las exposiciones teóricas. Todo este material yo se lo voy a dejar a nuestro director Félix. Para mí ha sido un grandísimo placer estar en estas 3 jornadas teóricas en el Club de Strongest con ustedes, como también va a ser muy lindo el cierre mañana, donde ya les anticipo que muchos de ustedes van a entrenar a la par mía, como culminación de este seminario internacional, poniendo en práctica muchas de las cosas que vimos, y por supuesto a la noche muy lindo va a ser compartir la entrega de diplomas con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo para todos y a descansar. Gracias, profesor. Pues ahí quedamos, por favor, señores cursantes, entrenadores. Mañana, en la mañana, la concentración 10:00 en el complejo Ciudad Satélite, complejo deportivo Ciudad Satélite. Y más tarde, 18:30, en el Polideportivo Héroes de Octubre, Avenida Juan Pablo II. Ya, antes de retirarnos, por favor, les pido que no dejen ningún desecho. Lo vamos a llevar, por favor. Adelante, colega.